Muy buena tarde para todos, profesor Samuel Portillo, compañeros. Mi nombre es César Torres. El día de hoy haciendo un podcast en torno a la aplicabilidad de las teorías de aprendizaje en el aula escolar. Para esto quiero proponer algunos ejemplos para determinar cómo las teorías de aprendizaje conductista, cognitivista y constructivista aún considero que siguen siendo vigentes en el aula de clase y fueron exitosos y son exitosos en la medida que se aplican de una forma rigurosa cada una de estas teorías. Sin embargo, también considero que hoy en día los docentes tenemos más que una rigurosidad por alguna u otra de estas. Podríamos decir que tenemos un modelo o una metodología o una teoría de aprendizaje más bien ecléctica. Es decir, planeamos teniendo en cuenta el constructivismo, pensamos en acciones o actividades de corte constructivista, teniendo en cuenta también las etapas de desarrollo propuestas por Piaget, teniendo en cuenta también las habilidades de los estudiantes de acuerdo a su edad y su etapa de desarrollo. Y también hacemos uso del conductivismo, en tanto que colocamos una nota, una calificación positiva y felicitamos a nuestros estudiantes cuando lo realizan de la mejor forma o por el contrario castigamos con una nota negativa y hacemos el reclamo cuando no lo hacen correctamente. Entonces, como les decía, un ejemplo en el caso del conductivismo es cuando, por ejemplo, colocamos en la clase de matemáticas muchos ejercicios repetitivos de tal manera que el estudiante termine mecanizando una operación, ya sea la suma, la resta, la multiplicación, y aprende de memoria estas operaciones, pero que luego le preguntamos cuando hacemos la evaluación y queremos que la respuesta sea tal cual como fue enseñada, ¿sí? Colocamos unos ejercicios ahí ya predeterminados, pero que seguramente si colocáramos una situación, problema, este tipo de estudiantes pues no podrían llegar a solucionarla. Mientras que, por ejemplo, cuando hablamos del cognitivismo, encontramos en el caso de las matemáticas cómo se ha podido diseñar el programa en primaria, por ejemplo, en matemáticas, uno encuentra que las profesoras enseñan la suma a través o mejor, usando palitos, usando semillas o cualquier otro tipo de objetos para que los niños aprendan a sumar o restar antes de llevar esa suma o esa resta o esos procedimientos a esas situaciones abstractas, ¿sí? Entonces miramos cómo se tiene en cuenta la edad cognitiva del estudiante y los procesos mentales que se están dando en ese momento. Y un ejemplo que colocaba en el trabajo anterior acerca de la electrólisis del agua. Entonces, para hablar del constructivismo, vemos cómo lo hacemos, el estudiante descubre cómo algo que él consideraba una sustancia, valga la redundancia, única, se descompone para
producir dos gases diferentes, lo que hace que el nuevo conocimiento o lo que observa le lleve a preguntarse y a pensar en explicaciones posibles de qué es lo que sucede cuando yo le aplico corriente, en este caso, al agua. Y en la medida que se aborda la teoría, en este caso la teoría del enlace químico, le permitirá, junto con el docente y los demás compañeros en las discusiones en grupo, deducir o llegar a la ecuación química que representaría este cambio químico en el caso de la electrólisis. Y como también se puede evidenciar en el volumen de los gases obtenidos, que se cumple lo que establece la fórmula química del agua H2O, es decir, 2 partes de hidrógeno por 1 parte de oxígeno. En conclusión, podemos decir que claramente el constructivismo es la teoría que permite que los estudiantes, al construir su conocimiento, le encuentren sentido y significado al mismo y le permita, ¿por qué no?, llegar a poder transformar su entorno, su contexto, y dar soluciones a problemas reales que se le presentan. Muchas gracias, buena tarde.